Hola, hola, buenas noches. Pues bueno, mi nombre es Selma, yo soy directora de Come Conciencia y primero que nada queremos pedirle una disculpota. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos que estamos tratando de solucionar desde las 7:30, pero ya quedó. Entonces, todos tranquilos. Pues bueno, como ya saben, hemos estado teniendo una serie de lives. Empezamos la semana pasada. Nuestro asesor científico, Gerardo Ortiz, nos habló sobre una alimentación saludable en tiempos de COVID. Y el día de hoy está una de nuestras colaboradoras científicas. Ella es nutrióloga, su nombre es Ingrid Landín, y ella nos va a hablar sobre tomar el control de nuestra diabetes. Hola, Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien preocupada porque tuvimos problemas técnicos, pero todo Ya está sé, bien. pero ya estamos aquí. Sí, pues bueno, en lo que comenzamos con tu live del día de hoy, con lo que nos vas a hablar sobre la diabetes, que es algo bien importante en estos tiempos, sobre todo porque, pues bueno, es como bien sabemos, una de las principales razones de riesgo para poder contraer el coronavirus y que sea algo terrible. Me gustaría que antes de empezar a hablar de todo esto que es importante, nos hablaras un poco sobre ti, porque bueno, con todas las redes sociales y todo lo que está pasando, las fake news están a la orden del día. Se comparte mucha información que no sabemos ni de dónde viene, no sabemos si es real. Te lo juro que me han pasado muchísimas cadenas del agua tibia con limón, que eso cura cáncer, coronavirus, diabetes, pérdida de cabello, etcétera, etcétera. Todo, es la cura contra todo. Sí. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos de dónde viene esta información y que sean profesionales de la salud los que nos hablan de este tema? Por eso me gustaría que le compartieras a las personas que nos están viendo un poquito de tu formación. Bueno, yo ya adelanté que eres nutrióloga, tienes unos posgrados y diplomados, entonces platícanos un poquito de eso, Ingrid, por favor. Súper, sí. Es muy importante saber de dónde viene la información justamente por esto, porque hoy en día, sobre todo, ya todo el mundo habla de todo. Puede salir un artículo que ni siquiera sabemos en qué condiciones se hizo, no sabemos qué tipo de efecto tuvo. O sea, pueden decir que lo hicieron casi en una persona y vieron los resultados en esa persona, ¿sabes? O sea, y eso no es algo confiable, eso no es algo que se pueda hacer real. Información verídica y científica, que son estudios que se han replicado para ver si tienen los mismos resultados, que se han hecho de diferentes maneras. Entonces, es importante saber esto. Y justamente hay muchas personas que, claro que todos vamos a ver bastante a leer de información de cualquier lado. Sin embargo, los profesionales de la salud estamos capacitados justamente para poder discernir esta información y poder saber qué información es confiable y cuál no tanto. Y también una gran clave es irnos sobre todo a información que sacan asociaciones grandes, asociaciones que ven toda esta información y digamos que la ponen allá afuera para profesionales de la salud y para otras personas. Pero, pues sí, por eso justamente los invito a que está bien que lean de todo, pero infórmense y antes de compartir también información, vean de dónde viene esa información y pregunten a profesionales de la salud, porque es muy importante esto. Sí, claro. Y pues bueno, Ingrid, eres nutrióloga, tienes posgrado en... Tengo un posgrado en promoción de la salud y bienestar en lugares de trabajo. Lo hice en Canadá, en Toronto. Tuve la oportunidad de irme por allá un ratito. Y después regresando, pues no me cansé de estudiar y estudié una especialidad en obesidad y comorbilidades. Las comorbilidades son las enfermedades que se relacionan a la obesidad. Y lo estudié nuevamente en la Ibero. Y pues bueno, prácticamente he estado estudiando también otras cosas. Tengo un diplomado en nutrición basada en plantas y, bueno, varios estudios ahí que he hecho. Muy bien, perfecto. Pues bueno, para comenzar ya con lo bueno de este live, que es toda la masterclass que nos vas a dar sobre y tomar su control ahora. Pues bueno, yo los dejo un ratito, se quedan con Ingrid en súper buenas manos y en un ratito regreso. Súper, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema de la diabetes y
justo para iniciar con este tema y para que sepan por qué una alimentación basada en plantas puede ayudarles a mejorar su salud y a tomar el control de su diabetes, les quiero explicar qué es la diabetes. Es importante que sepamos cómo funciona para que así sepamos cómo tratarla y por qué se formó, cómo prevenirla, etcétera, ¿va? Muchas personas sabemos que la diabetes tiene que ver con el azúcar, pero lo que tienen que saber es que normalmente en una persona que no padece diabetes y todo funciona adecuadamente, uno come algo que normalmente contiene estos azúcares o se degrada a estos azúcares, se convierten en glucosa y esta glucosa está en nuestra sangre y está en nuestra sangre porque va a dirigir a las células. Entonces, lo que va a hacer la glucosa es dar energía a las células. Pero para que la glucosa pueda funcionar de forma adecuada, porque la glucosa o el azúcar en sangre no es malo, simplemente tiene que estar en rangos adecuados. Y bueno, para que esta funcione de forma adecuada, tiene que entrar a la célula, pero no puede entrar por sí sola. Necesita de una llavecita que le va a abrir y esta llavecita la vamos a llamar insulina. La insulina lo que hace es que le abre la puerta a la célula, la glucosa entra y entonces ya la glucosa puede aportar energía a esa célula. Así funciona normalmente nuestro sistema. ¿Qué pasa con, no nos vamos a ir todavía a la diabetes, la resistencia a la insulina? Porque ahorita a ver qué es lo que sucede. La resistencia a la insulina, como lo dice el nombre, es cuando esta insulina no puede funcionar de forma adecuada. Entonces, tenemos esta glucosa que está en la sangre, quiere entrar a la célula, la insulina existe la insulina, está ahí. Cuando no existe es la diabetes tipo 1, pero ahorita vamos a enfocar más hacia la diabetes tipo 2, que es alrededor del 90-95% de las diabetes que existen allá afuera. Entonces, lo que pasa es que esta insulina ahí está, pero cuando intenta abrir la puerta de la célula, no abre, no puede, no funciona. Entonces, la glucosa no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa con esta glucosa que está en la sangre? Se va acumulando y es por eso que vemos niveles altos de sangre. No es tanto por el azúcar que consumimos, sino lo que estamos consumiendo no puede entrar a las células y no se puede regular este nivel. Ahora, ¿por qué pasa esto? Normalmente hay algunos estudios que se han visto que lo que afecta muchísimo a esta resistencia a la insulina, a que se dañe este receptor en el que va a funcionar la insulina, es la grasa, sobre todo la grasa saturada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y digo, hay muchos otros factores, no es el único factor, pero esa es la que realmente puede llegar a afectar este ciclo y entonces ya no puede entrar la glucosa a la célula. Eso es lo que pasa y ahí es cuando decimos hay una resistencia a la insulina. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque obviamente no podemos ver así, mira, aquí está mi glucosa, pues no se ve así. Entonces, ¿cómo lo vemos? A través de estudios de sangre. Normalmente la glucosa está entre 70 y 100 miligramos por decilitro, pero cuando está arriba de 100 y abajo de 126, se dice que hay una prediabetes. Esta prediabetes es esta resistencia a la insulina, es prácticamente lo mismo y es cuando vemos que ya algo no está funcionando adecuadamente en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Regresamos al mismo ejemplo que les decía, está la insulina, intenta abrir, pero no funciona. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Ve que hay niveles de glucosa, entonces dice, no, vamos a generar más insulina porque necesitamos que esta glucosa entre a las células a dar energía, entonces produce más y más y más, pero cada vez, pero no funciona toda. Entonces, lo que pasa es que el páncreas, que es el que va a generar esta insulina, se desgasta y llega un momento en el que empieza a generar menos. Y ahí es cuando ya se puede formar la diabetes, que es cuando pasamos de 126 miligramos por decilitro de niveles de glucosa en sangre en ayuno o más. Así, a grandes rasgos, si tienen alguna duda, por supuesto, pregúntenme, pero a grandes rasgos, esta es la diabetes. Y esto es lo que sucede y esta es la diferencia entre resistencia a la insulina y diabetes. Prácticamente siempre hay una resistencia a la insulina primero y esto puede progresar a diabetes. La diabetes es una enfermedad que es progresiva. Como ya les expliqué ahorita, lo que pasa es que sigue progresando esta enfermedad si no la tratamos de forma adecuada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que eleva estos niveles de glucosa?
Efectivamente, como les decía antes, cuando consumimos algo que normalmente pueden ser algún alimento con carbohidratos, aunque aquí les voy a decir rápidamente que dejemos de colocar un poquito los alimentos como carbohidratos procesados porque nos confunden mucho. Normalmente un alimento no suele tener un poquito de los 3 macronutrientes, que son estos 3 que les acabo de mencionar, carbohidratos, proteínas y grasas. Cuando hay una concentración elevada de carbohidratos en los alimentos, lo que pasa es que simplemente se convierten en glucosa, lo cual necesitamos, y mucha gente cree que eso eleva más los niveles de glucosa, pero es más bien que esa glucosa no puede entrar a las células. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que haya picos de azúcar en sangre? Es consumir ciertos alimentos. En lo que vamos tratando la diabetes, podemos consumir ciertos alimentos que tengan un menor índice glucémico. El índice glucémico es justamente cuáles alimentos elevan menos, generan menos estos picos de insulina, ¿ok? Y normalmente estos alimentos son alimentos altos en fibra, o cuando los combinamos con otros alimentos también se produce esto, ¿ok? Entonces, eso es algo que podemos hacer. Sin embargo, para tratar el problema, vámonos a la causa. Si estábamos hablando de que la grasa puede afectar esta sensibilidad a la insulina, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos disminuir nuestras grasas saturadas y estas grasas, disminuir estas grasas saturadas y también disminuir la grasa que tenemos a nivel corporal. Porque, por ejemplo, la OMS menciona que alrededor de 10 casos de diabetes, 9 están relacionados con el exceso de peso. Eso es muchísimo. Eso significa que está muy relacionado con el exceso de peso. Y esto puede que no nada más sea en personas que tengan peso o obesidad. Tenemos que cuidar también nuestros niveles corporales de grasa, que estén en niveles sanos. Entonces, el principal objetivo es reducir la cantidad de grasas saturadas que consumimos de los alimentos y también reducir la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y si tenemos sobrepeso u obesidad, intentar llegar de forma saludable a un peso adecuado, ¿va? Entonces, prácticamente esto es lo que podemos hacer. Y por eso les hablaba de una alimentación basada en plantas, porque una alimentación basada en plantas es alta en fibra y suele ser baja en grasas saturadas. Las grasas saturadas normalmente se encuentran en alimentos de origen animal y en otros alimentos procesados. Entonces, si consumimos alimentos más enteros, podemos disminuir esto, ¿ok? Ahora, ¿por qué las personas están más susceptibles, no tanto a contraer el coronavirus, si tienen diabetes, pero sí, por ejemplo, a tener complicaciones mucho más graves? Esto es porque esos niveles altos de glucosa en sangre, podríamos pensar, es como de, bueno, se elevan los niveles altos de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Esto daña cómo funciona nuestro sistema. Esto puede dañar el sistema inmunológico, por ejemplo, que es el que nos defiende. Y si este no funciona de forma adecuada y no nos puede defender bien, pues cuando contraemos alguna enfermedad, y no nada más coronavirus, sino cualquier otra enfermedad, no nos curamos tan fácilmente, en curarnos, etc. Y es por eso que necesitamos tomar el control de la diabetes, ¿ok? Entonces, ya sabemos que lo afecta, ya sabemos que podemos elevar los niveles de glucosa y ya sabemos que una alimentación aquella que es rica en alimentos de origen vegetal. Pero no nada más esto. Estos alimentos deben de ser enteros, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando consumimos de forma procesada, muchas veces se elimina la fibra, pueden estar adicionados con azúcares adicionales o pueden estar adicionados con azúcares, con grasas o que les quiten la fibra, como decíamos. Y esto es lo que afecta y esto ayuda a tener mejor salud. En cambio, cuando consumimos alimentos enteros, y me refiero a verduras en su forma natural, a frutas enteras, a leguminosas, que son frijoles, garbanzos, habas, lentejas, también tenemos granos como la avena, los cereales integrales, pastas integrales,
arroz integral, todos estos alimentos nos van a ayudar a tener niveles adecuados. Ahora, yo sé que hay muchos mitos y hay muchas dudas sobre qué pasa con los carbohidratos y las frutas en la diabetes, porque justamente, aunque sea un problema de grasa, es cierto que mucha gente consume tal vez alguna fruta o consume algo que es en carbohidratos y ¿qué pasa? Ve que sus niveles de glucosa en sangre aumentan. Pero bueno, esto lo vamos a contestar ahorita, es que estoy viendo que vamos a hacer algunas... bueno, es que yo no veo preguntas, no sé si es que no estaba viendo las preguntas, discúlpenme. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita nos vamos bien con el tema de los azúcares y de los carbohidratos. ¿Va? Y muchas gracias a la gente que está conectada. Y sí, justamente preguntan, ¿el azúcar de las frutas es dañina? Y es mejor consumir azúcar mascabado, stevia, que azúcar refinada. Ok, es muy buena pregunta. Y vamos justamente al tema de los carbohidratos. Como dijimos, los necesitamos. De hecho, ninguna asociación importante, ni siquiera las de diabetes, recomiendan eliminar los carbohidratos ni las frutas. Nadie de estas organizaciones recomienda eliminar las frutas porque son alimentos súper nutritivos que tienen muchísimas propiedades buenas para la salud. Y aunque tienen azúcares, son azúcares que vienen junto con fibra y junto con vitaminas y minerales. Entonces, nadie recomienda eliminar frutas. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros comemos algo y nos eleva los niveles de azúcar en sangre, ya sabemos que no es precisamente por esa fruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dijimos antes. Eliminar un poco más grasa saturada y llegar a controlar el peso corporal. De hecho, se ve que mucha gente que baja de peso, aunque no llegue luego al peso ideal para esa persona, ya se ven resultados muy buenos y se mejora la sensibilidad de la insulina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las frutas? No tenemos que dejar de consumirlas, pero si alguien aquí que tenga diabetes dice, es que yo me como un mango y mis niveles de azúcar se elevan, ok, lo que puedes hacer es no tanto dejar de comer el mango, tal vez moderar las cantidades y no consumir grandes cantidades tal vez en la noche o en ciertos momentos donde no vas a estar tan activo, y puedes combinarlos con otros alimentos como nueces, semillas, que van a ayudar a que esos niveles de azúcar no se eleven tan altos. Y poco a poco ir reintroduciendo más tal vez el mango ya solito, conforme tu sensibilidad a la insulina mejore. Ahora, por ejemplo, esto de azúcar mascabado y stevia. Ok, azúcar mascabado, digamos que es una forma más natural que el azúcar blanca, que está más refinada, pero aún así sigue siendo azúcar y no tiene fibra y no tiene tantos nutrimentos. Por lo tanto, para una persona, sobre todo con diabetes, es bueno que este tipo de alimentos que son concentrados en azúcares y no contienen fibra ni algún otro nutrimento como proteínas y grasas que puedan ayudar a evitar esos picos de azúcar en sangre, es mejor que nos limitemos en su consumo. O si se va a consumir azúcar mascabado, que sea en cantidades pequeñas y que sea junto con otros alimentos, no solito o no en una bebida que se absorben de forma mucho más rápida, ¿va? Que sea mejor con alimentos altos en otros nutrimentos o en fibra. Lo de la stevia es un no calórico, así le decimos, porque son endulzantes que, bueno, endulzan los alimentos y no aportan calorías y por lo tanto no elevan los niveles de azúcar en sangre. Hay mucha controversia todavía en este tema sobre si se deben de consumir o no. La verdad es que no es tanto que consumamos este tipo de endulzantes, más bien es que, o sea, si los estamos utilizando y decimos, voy a utilizar endulzantes, a más no poder porque no tienen calorías y no suben los niveles de azúcar en sangre, la verdad es que no sirve porque realmente es simplemente un buen sustituto para la transición
de una persona que, por ejemplo, consume refresco todos los días, tal vez sí le dices al principio, ¿sabes qué? Cambia a refresco light, porque esto va a disminuir los niveles de azúcar y ya después lo ideal es que dejes de consumir tanto refresco light como no light, que el light tiene endulzantes no calóricos, ¿va? Entonces, eso es lo que pasa con stevia y con cualquier otro. La verdad es que hay que consumirlos con moderación, no porque no tengan calorías o porque no tengan azúcares, significa que ya es lo mejor del mundo. O sea, ¿para qué? Porque aparte se ha visto en algunos estudios que mucha gente consume más cantidades de azúcar en general porque al consumir este tipo de edulcorantes. Entonces, mira, en que son peras o manzanas, la verdad es que la opción saludable es simplemente irnos a alimentos enteros y en vez de azúcares solitos, tanto con calorías o sin calorías, una fruta o verduras. ¿Qué más tenemos por aquí? Los carbohidratos, legumbres como lentejas, frijol, garbanzo son dañinos, nos pregunta Gema. No, las leguminosas son excelentes alimentos y de hecho son, veo que abajo pregunta también Graciela, ¿qué es el índice glicémico? Entonces nos podemos, por ejemplo, las leguminosas tienen bajo índice glucémico. Como decíamos anteriormente, el índice glucémico lo que es simplemente la forma en la que se van a elevar los niveles de azúcar en sangre, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, un refresco que no tiene casi nada más que azúcar, nos lo tomamos, los niveles de azúcar se van a ir al cielo así luego, y van a bajar de la misma forma. Entonces, digamos que esto forma un pico de azúcar en sangre. Eso es porque tiene un índice glucémico alto. En cambio, existen alimentos que por ciertas propiedades o por cómo se preparan, tienen índices glucémicos más bajos, que es de formar, lo que hacen es, digamos que ir soltando ese azúcar de forma más paulatina, lo cual es mucho mejor para nuestra salud. ¿Ok? ¿Qué hace el índice glucémico? Lo que afecta a este índice glucémico es que estos picos de azúcar pueden causarnos más o menos daño, ¿ok? Y lo que afecta también es la preparación. Por ejemplo, una pasta cruda que ustedes pueden preparar tiene un índice glucémico más bajo cruda que cuando ya la cocinan y se les pasa un poco y se les coció de más, esa pasta tiene mayor índice glucémico por el tipo de preparación, ¿ok? Entonces hay muchas cosas que afectan. Lo que yo les recomiendo para esto es que más que hacernos un poco bolas en esto, es simplemente consumir alimentos que tengan fibra y que estén combinados con otras proteínas y grasas saludables, como nueces, semillas, y de esta forma el índice glucémico automáticamente va a bajar. Y como dato curioso, las frutas, por ejemplo, la mayoría no tienen índice glucémico alto. Esto significa que la mayoría de las frutas, justamente por esta fibra, no causa estos picos de glucosa en sangre. Espero que haya contestado sus preguntas un poquito. Bueno, esto de hacer, beneficiar o perjudicar a hacer ayuno. Bueno, el ayuno es muy interesante, es un tema muy complejo porque hay diferentes tipos de ayuno, yo sé que están de moda, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo en personas que padecen diabetes, porque así como hemos hablado de que los niveles de glucosa elevados en sangre afectan, los niveles de glucosa bajos, o sea, una hipoglucemia, afectan. Entonces, hay que tener cuidado con estos ayunos, justamente para no caer en hipoglucemias y que esto no afecte nuestra salud, porque una hipoglucemia puede ser muy peligrosa también, y hay que saber tratarlas y bueno, los ayunos pueden dar una hipoglucemia. Se han hecho ciertos estudios de ayuno intermitente que ven que mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual está, todavía hay investigaciones que te tienen que hacer y no les recomiendo empezar ningún tipo de ayuno por sí solo. Les recomiendo que vayan con profesionales de la salud que les ayuden a tomar decisiones sobre cómo controlar y cómo tomar el control de su diabetes. Creo que por el momento no tenemos dudas. ¿Más dudas? Ok. Y bueno, por ejemplo,
Les quería dar un ejemplo de qué es una alimentación, que es un platillo que podríamos consumir bajo en este índice glucémico, por ejemplo. Y eso es, vámonos, me imagino que muchos de los que nos escuchan están en México, no, que nos escuchan y nos ven, pero un platillo típico que ya tenemos aquí, que es barato y que es fácil de consumir, es unos con frijoles y nopales, ¿ok? Ese sería un excelente alimento para comer a la hora de la comida, porque tenemos ahí proteínas de origen vegetal, tenemos tanto de las leguminosas como del sopa, pero estos también fibra que van a ayudar a que esos carbohidratos se soltando de forma paulatina para no causar estos picos. Y tenemos verduras que podrían ser los no. Este platillo, por ejemplo, es delicioso, muy nutritivo y es una forma muy, muy, muy fácil de comer y de consumo de alimentos de origen vegetal, que es el propósito de una alimentación basada en plantas, por ejemplo. Y, por ejemplo, justamente hablando de una alimentación basada en plantas, lo que podemos saber, lo que sabemos respecto a la diabetes es que se han hecho varios estudios en los que se ha visto que una alimentación basada en plantas, comparada con algún otro tipo de alimentación, simplemente en calorías, tiene mejores efectos en los niveles de glucosa a largo plazo. Entonces, miedo los carbohidratos siempre y cuando los carbohidratos vengan de fuentes confiables y siempre y cuando sean parte de una alimentación saludable. Esto los va a ayudar realmente el control de su diabetes. Porque, por ejemplo, esto que hablábamos de que personas son más sensibles a tener ciertas enfermedades, es cierto para personas que tienen diabetes no controlada. Las personas que controlan su diabetes de forma adecuada pueden tener una vida prácticamente normal y no tienen por qué tener este tipo de complicaciones tan graves. ¿Ok? Se puede revertir la resistencia a la insulina únicamente con dieta saludable. Ok. Esto, regresando un poquito al tema de la información verídica, es muy importante que sepan que todo en ciencia es raro que exista un todo o nada. Entonces, ¿se puede revertir? Depende. Si regresamos al ejemplo de lo que les explicaba de qué es esta resistencia a la insulina, si nosotros digamos que retomamos, lo que sí se puede hacer es, ya tenemos la pregunta ahí, lo que sí se puede hacer es, al mejorar nuestra salud, al eliminar grasa corporal, al bajar de peso de forma saludable y al tener una alimentación mucho más saludable, se ha visto que la sensibilidad a la insulina mejora. Esto es porque donde la llavecita no puede abrir, digamos que ahora ya puede abrir otra vez. Y es que mejore la sensibilidad a la insulina. Ahora, hay varios casos en los que hay gente que se somete a ciertos patrones de alimentación basados en plantas muy saludables, bastante estrictos, donde se limitan cierto consumo de grasas y el consumo de cierta cantidad de alimentos procesados. Se ha visto que la resistencia a la insulina se revierte. ¿Qué es que se revierta? Porque regresemos a lo mismo. La diabetes realmente no tiene cura. Lo que significa revertir la diabetes o revertir la resistencia a la insulina es que hay personas que pueden vivir una vida completamente normal y saludable siempre y cuando sigan teniendo buenos hábitos de alimentación, sigan con este saludable, sigan teniendo un buen peso corporal. Cuando siguen esto a lo largo de su vida, hay personas que ya no necesitan medicamentos o que los quitan de estos medicamentos que bajan los niveles de azúcar, porque no nada más la alimentación funciona, que hay medicamentos que se utilizan obviamente para ciertos casos que ayudan a bajar estos de azúcar. Entonces, lo que pasa es que mucha gente ya no necesita estos medicamentos
y tiene niveles de azúcar en rangos normales. A eso, cuando una persona está así por cierta cantidad de tiempo, se dice que ya se revirtió esa resistencia a la insulina. Ahora, eso no significa que ya con eso ya nunca va a aparecer otra vez en la vida, eres libre de tener esta enfermedad. No, todos tenemos que cuidarnos, todos debemos de prevenir que ocurra. Ok. Nos pregunta Mercedes. Además, es mejor una dieta rica en vegetales y frutas porque es alcalina y la alcalinidad es importante porque el cuerpo es menos propenso a las enfermedades. Bueno, este también es un tema controversial que existe sobre la dieta alcalina o no. Hay varias cosas. Realmente, lo de alcalino he visto, la verdad es que no es como que haya evidencia. Nuestro pH, el pH de nuestro cuerpo, se mantiene siempre en rangos muy similares y en un rango muy pequeño, muy estrecho. Este rango no va y aunque comamos varias cosas ácidas, aunque comamos cosas alcalinas, no tiene tanto que ver en eso. Lo que se entiende muchas veces con esto de la dieta alcalina, más que por tomar agua alcalina o por ciertas cosas, es que ciertos alimentos que se recomiendan en esta dieta son de origen vegetal, libres de procesamiento, por así decirlo, más naturales, más secos. Y cuando se consumen estos alimentos, claro que hay una incidencia de enfermedades, más que por la alcalinidad. Lo que se puede ver es que sí, ciertas personas cuando consumen ciertos alimentos de origen, por ejemplo, pueden llegar a excretar más, excretan calcio y excretan otros nutrimentos que digamos que compensan esta alcalinidad o acidez. Entonces, bueno, o sea, más que dieta alcalina o no, les recomiendo una alimentación basada en plantas que está llena de verduras, frutas, leguminosas, y mientras se mantengan en eso, no se preocupen por otras cosas por el momento. ¿Qué podría sugerir para la ansiedad en estos tiempos? Bueno, como sabemos, la salud no es nada más de comida. La ansiedad afecta bien porque la ansiedad nos genera estrés y el estrés es una respuesta del cuerpo normal a ciertas situaciones. El problema es que era normal cuando estábamos frente a un león y teníamos que decidir si vamos a pelear contra el león o si vamos a salir corriendo. Entonces, el estrés nos servía a tener, digamos, la fortaleza de poder decidir una u otra y hacerlo, y va. Sin embargo, en estos tiempos el estrés ya es común, tanto por trabajo, porque estamos estresados y nos vamos a enfermar de COVID, porque tenemos que estar con la economía, muchas cosas. Entonces, es muy importante también que, aparte de la alimentación, que estemos consumiendo lo más saludable posible. La ansiedad también la podemos controlar a través de la meditación, la podemos controlar con ejercicio. Yo sé que muchas veces les dificulta el hacer ejercicio ahora que estamos en casa. Es muy importante, tal vez hay muchos videos allá afuera que sugieren ciertas rutinas que puedes hacer sin equipo, en un cuarto pequeño. Entonces, eso va a ayudar porque el ejercicio ayuda a disminuir la ansiedad. Y bueno, si aún así tienen ansiedad y quieren comerse todo el refri, lo que les sugiero es ocuparse en otras cosas, intentar respirar, intentar también agua, porque muchas veces cuando estamos deshidratados podemos confundir eso con hambre. Entonces, hidratarnos bien. En estos casos sí podríamos ser un poquito más estrictos con nuestros horarios de comidas y intentar respirar antes de comer, intentar hacer otras actividades para bajar esa ansiedad y no realmente irnos por la comida, ¿ok? Intentar respirar, intentar dormir adecuadamente, escuchar música. Todos tenemos como ciertas herramientas que podemos usar para la ansiedad.
Antonio, ¿es verdad que los sustos pueden dar diabetes? No. No, así no funciona. Como mencionamos hace rato, bueno, existen dos tipos de diabetes. La tipo 1, que no nos enfocamos en este video porque es diferente, la que se llamaba antes diabetes juvenil, porque es la que se veía más en los niños, justamente porque es autoinmune. Este tipo de diabetes funciona diferente a la diabetes tipo 2, que aunque la diabetes tipo 2 era la de adultos, hoy cada vez lo vemos más en niños, lo cual es muy triste, pero es también justamente por cómo han cambiado nuestros hábitos y por los hábitos de alimentación que llevamos. Entonces, no, realmente no hay evidencia científica que demuestre que un susto puede hacer que te dé diabetes. Entonces, no, básicamente lo que podemos hacer también es estar al pendiente de nuestra salud y estarnos checando, porque también sabemos que, por ejemplo, en México alrededor del 10%, un poquito más, tienen diabetes diagnosticada, pero también sabemos que el 50% de las personas no se realizan estudios de sangre y sí pueden tener factores de riesgo que impliquen que podrían tener diabetes o alguna otra enfermedad. Entonces, si tienen factores de riesgo, que simplemente el hecho de tener sobrepeso u obesidad ya es un factor de riesgo, hay que estar constantemente revisándose y viendo cómo se va desarrollando esto. Sobre todo si empezamos a ver que nuestra glucosa tal vez esté en 98, aunque sigue estando en niveles normales, hay que ver y hay que prevenir que se forme una resistencia a la insulina o una diabetes. ¿Va? Carolina nos pregunta, ¿hay alimentos que puedan ayudar a reducir la ansiedad? Bueno, lo que yo les recomiendo son alimentos enteros, porque estos alimentos son altos en fibra y esta fibra nos puede ayudar a tener más saciedad, nos puede ayudar a que tengamos que masticar un poco más, a que no nos excedamos en el consumo de alimentos y además justamente no van a ser alimentos, por ejemplo, altos en azúcar o altos en energía que de repente nos generen como mucho estrés y ya, y tengo esto, para reducir la ansiedad. Básicamente es consumir alimentos más enteros y es más bien también cuestión de hábitos y cuestión de darle a nuestro cuerpo lo que necesita también. Y esto se junta en una alimentación rica en alimentos vegetales de todo tipo y de todos colores. Eso es lo que porque así nuestro cuerpo va a estar bien nutrido y va a ser como más difícil que tengamos esta como ansiedad de seguir comiendo y comiendo alimentos que no. Digo, lo que sí no les recomiendo, por ejemplo, en estos alimentos que reduzcan la ansiedad, más bien alimentos que no les recomiendo cuando tengan ansiedades, por ejemplo, café o algunos tés negros o alimentos con cafeína que puedan generarles mucha más hiperactividad y que estén como mucho más alertas y que les genere como esta ansiedad que se las haga más grande. Y ya llevamos 37 minutos y bueno, vamos, yo creo. Justo estamos en tiempo. Les agradecemos muchísimo. Hola, Ingrid. Justo estaba diciendo que había un problema. Bueno, estabas diciendo que justo vamos en tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos compartas esta información que está increíble, más porque somos un país que tiene mucho este problema, ¿no? O sea, es como bien común que decimos algo rico y es algo grasosito, algo frito, algo con mucho azúcar, pero eso no lo hace algo imposible de cambiar, sobre todo por salud, sobre todo en los temas que estamos pasando ahorita. Y pues, bueno, aparte de este live, de agradecerle mucho a Ingrid, ella, como les repito, es colaboradora de... Ay, perdón, me están diciendo que no me escucho. Sí, bueno, yo sí te escucho. Bueno, yo sí te escucho, no escucho. Ok, ¿ahora se escucha bien? Yo te escucho, pero siempre te escuché. Muy bien, bueno, les repito un poquito. Ingrid es colaboradora
científica en Come Conciencia. También ella comparte información en sus redes sociales, que, bueno, más bien en su página, que la pueden ver aquí abajito, decir así, bien. Además, sí. Información en Come Conciencia. Vamos a tener otra serie, vamos a seguir más bien con esta serie de live la próxima semana, el miércoles 22 a las 6 horas Ciudad de México, va a estar con nosotros la nutrióloga Michi, haciéndonos una deliciosa receta de ceviche. Y pues bueno, si tienen más dudas, nos encantaría escucharlas. Ingrid estaría también encantada de contestarlas. Pueden seguirlas mandando a la página, por inbox, a nuestro Instagram o por Twitter. Estaríamos encantados de conocerlas. Y pues bueno, hasta ahora sería todo. Ingrid, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Sí, cualquier duda, seguimos respondiendo ya más adelante. Pues bueno, perfecto. Que estén súper bien. Adiós. Gracias.